La modernidad colombiana se ha caracterizado por la precariedad. La modernidad en Colombia es un conjunto heterogéneo de principios filosóficos, jurídicos y económicos importados desde la Europa de la Ilustración, que han recalado en lo formal e institucional, pero todavía no fraguan en la moral pública, en la ética del trabajo y en la dimensión sociocultural de un pueblo colombiano. Nuestra supuesta modernidad se funda en el ejemplo de la Revolución Francesa y en la Declaración de los Derechos del Hombre, lo mismo que en sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Pero 180 años después de su independencia del Imperio Español, la colombiana es una sociedad anterior a la Revolución Francesa, anterior a la Ilustración y anterior a la Reforma Protestante bajo un ropaje de una república liberal. Es una sociedad señorial, colonizada y avergonzada de sí misma. Es vacilante en asumir el desafío de conocerse y de reconocerse y de intentar instituciones que nazcan desde su propia composición social. Como decimos anteriormente, Colombia se ha negado a reconocer su cultura, a reconocer sus indígenas, la cultura de sus criollos, de sus negros, de sus montajes. Es atinado decir que en Colombia el surgimiento del discurso y el corpus de prácticas deportivas de connotación moderna tuvo lugar de manera consistente desde la segunda década del siglo XX, con la sanción de la Ley 80, Congreso de la República de Colombia en 1925. Sobre educación física y deportes en el año 1925, que constituye el primer intento de formular un proyecto político nacional en torno al deporte. La preocupación de las ciencias sociales por el deporte como objeto de estudio ha tenido una expansión más lenta y selectiva, considerando además que su aparición se dio hace no más de 4 décadas. Su embrión es de cuño principalmente británico, francés y español. Luego se integraron los norteamericanos y finalmente se ha globalizado, destacándose los aportes latinoamericanos, en especial de Brasil y Argentina. Y en Colombia los estudios socioculturales del deporte están en una etapa de despegue, debido a que no tienen más de una década, y sus exponentes han sido exclusivamente investigadores nacionales. La reflexión sociológica sobre los desarrollos del deporte en el proceso de modernización colombiano son prácticamente inexistentes, con excepción del trabajo de Jorge Ruiz en 2010 y la compilación de artículos encontrada en Kitian en el 2012. El deporte es producto de la modernidad, todavía suscita controversias, incluso en las academias de vanguardia, en las que el estudio del fenómeno deportivo se da como hecho social total. En tales centros de pensamiento aún se observan posiciones antagónicas en torno a la existencia del deporte antes de la revolución industrial. Un grupo amplio de autores afirma que el deporte es una actividad que nace con la humanidad y que ha tenido diversas expresiones respaldados principalmente por la primera celebración de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Juego y deporte son dos ámbitos que pueden llegar a confundirse conceptualmente. Una clave para separar los dos conceptos es observar las motivaciones que inspiraban a sus realizadores. Aunque en efecto tenemos la misma estructura competitiva que los griegos, a través de movimientos corporales intentamos superar un obstáculo, a un contrincante o nuestras propias limitaciones. Las motivaciones por las que nosotros hacemos deporte difieren de las que guiaban estas prácticas en la antigüedad. Para ello, realizar estos ejercicios semejaba una fuerte participación en la vida de los dioses, de su gloria y su moral, mientras que para nosotros tiene un significado de progreso y confianza en las posibilidades del ser humano y de su ciencia a través del récord, que siempre debe ser batido y superado incluso por fracciones de segundo o de centímetro, como en los tiempos actuales. Deporte y modernidad, caso Colombia. El deporte es quizá la expresión más potente de la modernidad. Surge con la industrialización y la urbanización, teniendo como epicentro los clubes londinenses. Las hipótesis que maneja el autor en este artículo son 3. La primera, el deporte es producto de la modernidad. Afirmación de que el deporte es producto de la modernidad todavía suscita controversias, incluso en las academias de vanguardia en las que el estudio del fenómeno deportivo se da como un hecho social total. La segunda hipótesis es, Colombia es un país moderno. Así como sobreviven argumentos para desconfiar de que el deporte sea producto de la modernidad, tampoco hay un consenso en torno al siguiente postulado. Colombia es un país moderno, axioma ambicioso en sus pretensiones comprensivas.
La modernidad en Colombia es un proceso heterogéneo de principios filosóficos, jurídicos y económicos importados desde la Europa de la Ilustración, que han recalado en lo formal e institucional, pero que todavía no fragúan en la moral pública, en la ética del trabajo y en la dimensión sociocultural del pueblo colombiano. La tercera y última hipótesis es: ¿el deporte ha contribuido a la modernidad del país? Un análisis del rol del deporte en los procesos de modernización del país implica la detención de unos cambios sociales, la identificación de sus causas o al menos la descripción de buena fe de lo encontrado, y un esfuerzo por sistematizar y periodizar los fenómenos observados. El Sistema Nacional de Deporte fue creado mediante la Ley 181 de 1995, también conocida como la Ley del Deporte, y que enuncia que el sistema es el conjunto de organismos articulados entre sí para permitir el acceso de la comunidad al deporte, a la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física, teniendo como objetivo generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre como contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación de una cultura física para mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.